al rancho Tumba Diablos del amigo Beto Salgado, al centro del ruedo mi compa Beto, ya viene Beto Junior, bueno pues ahí está de Iguala Guerrero, nos vamos con rancho Santa Mónica, don Juan Linares del Estado de México, véngase el representante, venga el aplauso bonito, señoras y señores. Tierra de grandes ganaderos, tierra de grandes hombres, ahí donde se dedican a la agricultura y ganadería. Aquí viene el rancho de Corral de Chaucingo Guerrero, hermanos Mendoza, venga el aplauso, fuerte bonito, sí señor. Bueno, pues ahí está, mis amigos, ya el escuadrón de jinetes, el jefe de cuadrilla, el capotero, los ganaderos. Por ahí vamos por ahí, ¿verdad?, pedirle un aplauso fuerte, bonito, también para las autoridades, los comisarios que están con nosotros de este lado. A ver, venga el aplauso también para las autoridades de su pueblo, hombre. Venga ese aplauso bonito. Hoy todo es pagado por el pueblo, así de que por ese motivo, no, ¿verdad?, no pasa nadie acá de este lado. O si gusta pasar el comisario, don Gregorio de la Cruz, puede hacerlo por ahí, comisario. Lo invitamos a pasar al centro del ruedo, a acompañar a los ganaderos, por ahí al jefe de cuadrilla, a los jinetes. Bueno, pues que venga el representante, a ver por ahí, del comisario. A ver, véngase por ahí, mi comisario. Hay que echarle un aplauso fuerte y bonito a las autoridades de este pueblo, a Meyautepec Guerrero. Venga ese aplauso, venga ese aplauso. Aquí están los dos comisarios, hombre. Así de que, señoras, señores, vamos a por ahí, ¿verdad? Los comisarios quieren por ahí pasar a darle el saludo a los jinetes y por ahí, ¿verdad?, la mano de buena suerte. Entonces, adelante, comisarios. ¿Y qué les parece en lo que los comisarios, verdad, por ahí van pasando a saludar por ahí a los jinetes, dándole ya las indicaciones? Vamos a elevar una plegaria a Dios. Vamos a hacer la oración del jinete. Nos vamos a despojar del sombrero, de la gorra, de la cachucha. Y así te vamos a decir, madre mía, Purísima Concepción, gracias te damos este día por darnos la dicha de respirar el aire nuevamente, de ver el amanecer, el atardecer. Así somos felices, madre mía. Aquí nos divertimos en tu fiesta. Te estamos venerando. Estamos contentos, alegres, porque el día de mañana será tu cumpleaños, madre mía. Por eso te vamos a decir, en el nombre del Señor y de todos tus hijos aquí reunidos, por tus hijos jinetes vamos a pedir hoy. Así te decimos, Señor. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos un toro que no sea posible de montar. Señor, cuando me ves caído, dame la mano, defiéndeme de la fuerza del toro. Señor, te pido, Padre mío, que me des tu protección. Sálvame del peligro. Dame la dicha de ganarme unas monedas y ya me voy. Por eso te digo también, como tu hijo capotero, como tu hijo ganadero, como tu hijo caporal. Ayúdanos, Padre mío, que este día tus hijos que han llegado a este ruedo se diviertan y que todos regresemos sanos y salvos a casa. Como tu hijo jinete solamente te pido, Padre mío, que me des fuerzas, que me des valor, que me des la dicha de ganarme las monedas y llegar sano y salvo a casa. Porque allá se quedó angustiada mi madre, mi padre, mis hermanos, y esperan el llamado, Señor, de tu hijo jinete. Y por eso te decimos, Padre mío, solamente por hoy, que sea tu voluntad. Amén, amén. Y que venga la diana, y que venga el aplauso, y que nos divirtamos este día en el segundo día. Perfecto, muchachos, ahora sí, mis comisarios, pasen a su lugar. Nosotros vamos a dar inicio, porque aquí viene la primera jugada, se llama Huitlacoche.